¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio de el fruto del Espíritu. Hoy estaremos hablando de la templanza como la cualidad o la característica de este fruto. Es la última característica, así que esperamos terminar con los 9 frutos o las 9 características del fruto el día de hoy, y la próxima semana continuaremos viendo la conclusión que nos da el apóstol Pablo. Vamos a tomar un momento para orar, así que te invito a que donde estés cierres tus ojos, inclines tu cabeza y me acompañes en oración. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para ver lo que, Señor, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y también a través de nosotros, a través del estudio de tu palabra. Te ruego que tú, Señor, hables a nuestra vida este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada entonces quedamos en el versículo, uno de los 3 versículos que la Biblia nos habla en relación a la templanza, al dominio propio, y dijimos que 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, nos describe que un punto esencial para que nuestra vida pueda disfrutar de la naturaleza divina es que agreguemos a nuestra vida el dominio propio o la templanza. Me gustaría que podamos leer este pasaje, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, que nos va a ayudar a entender un poquito más o con mayor claridad lo que está mencionando aquí el apóstol Pedro a los hermanos que se encontraban sufriendo persecución en esta parte del mundo. Vamos entonces a leer 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 7. Dice así la Escritura: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. En este texto vamos a ver cómo realmente una de las mayores luchas que tiene el hombre es con sus propios deseos, los deseos humanos. Menciona ahí al final del versículo 4 diciendo que estas promesas se hacen posibles hacen posibles que participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La corrupción de este mundo está entonces manejada, dirigida por los deseos que cada una de las personas tiene. Por eso es importante que nosotros podamos desarrollar el dominio propio o el control propio, como es manejado aquí en esta traducción de la NTV. Vamos entonces a ver 3 aspectos en los cuales nosotros tenemos que tener dominio propio. 3 cosas. Obviamente hay muchas áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que tener dominio propio, pero vamos a ver cuáles son aquellas áreas en las que más se aqueja al hombre en este último tiempo o en el tiempo en el que vivimos, y que creo que es importante que nosotros podamos tener esa fuerza, ese poder que el Espíritu Santo de Dios nos da. Como mencionamos, esa palabra griega kratia, que significa fuerza, o viene de esa palabra de fuerza, y entonces es
esa fuerza nos va a ayudar a controlar nuestros propios deseos para no hacer lo que queremos, sino hacer lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Vamos entonces a ver que es necesario que nosotros podamos tener templanza en relación al materialismo. Vamos a ver lo que uno de los hombres más sabios y uno de los hombres más poderosos del mundo en su momento nos dijo en relación al tema del materialismo y a los excesos y a dar lugar y a dar rienda suelta a todo lo que tenía que ver con sus propios deseos. Y ese es el rey Salomón. En el libro que nos deja en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, en el capítulo 5, a partir del versículo 10, nos va a dar algunos versículos muy interesantes. Les dejo de tarea que lean este pasaje. Solamente tocaremos algunos versículos que me parecieron muy importantes colocarlos y mencionarlos en esta clase. Vamos entonces y vamos a ver el versículo 10. Dice de la siguiente manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando nuestro corazón ama el dinero, nunca se saciará, siempre necesitará más. Lo triste es lo que podemos llegar a nosotros a hacer para obtenerlo. Esta es una aclaración que estoy haciendo acerca de este versículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Salomón? Bueno, que nuestro corazón cuando ama el dinero nunca se va a saciar, ¿sí? Nunca, jamás. Siempre van a tener la necesidad de tener más. Y a veces pensamos que teniendo cierta cantidad en nuestra cuenta de banco, entonces estaremos saciados o contentos o satisfechos. Pero dijimos que esto está motivado por nuestros propios deseos, no por los de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a esa cantidad de dinero, nos damos cuenta que no era así y no me voy a saciar. Esta es la razón por la cual yo tengo que entender que no debo de dejarme dominar por el materialismo, sino tener yo control del materialismo. En pocas palabras, tenemos que decir que yo tengo que tener el control del dinero y no el dinero controlarme a mí, o el deseo de tener dinero y de amar el dinero. Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí vemos ese contexto. Amar el dinero nunca te va a llevar a estar saciado, sino a siempre querer tener más. Pero de ahí, del versículo 10, vamos a saltar hasta el versículo 19. Y Salomón nos dice así: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y se goce de su trabajo, esto es don de Dios. Este es un versículo muy interesante porque nos está hablando acerca de dos verdades importantes que tenemos que resaltar en esta hora. La primera es que Dios es el que da las riquezas y las posesiones. O sea, Dios no está peleado con que una persona tenga riquezas o tenga posesiones. El tema es que yo las consiga por mi propia cuenta o que Dios me las dé. Eso está dentro de su plan soberano, el que las personas puedan tener dinero y posesiones o no tener dinero y posesiones. No es un plan egoísta, sino es un plan sabio y soberano de Dios. La segunda verdad que podemos encontrar en este versículo 19 de Eclesiastés 5 es que solo Dios puede permitirnos disfrutarlos. Ahora, Dios nos permite disfrutar ya sea cuando tenemos mucho o Dios nos permite disfrutar cuando tenemos poco. Qué difícil es que la gente que más tiene a veces menos la disfruta. Que realmente no está disfrutando su vida como debe de disfrutarla. Pero a veces vemos que personas guiadas por Dios son personas que están disfrutando lo poquito que tienen y pueden estar contentos y felices teniendo ese gozo en su corazón porque Dios se los permite disfrutar. Entonces aquí lo que realmente tenemos que entender es que tenemos que tener un control propio, un dominio propio en nuestra vida por aquellas cosas que quieren seducirnos, especialmente en el tema de lo material. Eso ha desviado el corazón de muchas personas y de muchos creyentes porque es lo que el mundo nos está bombardeando.
que tú eres o tú vales de acuerdo a lo que tienes. Pero ¿no es más valioso lo espiritual que lo material? ¿Por qué entonces Pablo constantemente está sugiriendo que invirtamos en las cosas que son espirituales, aquellas que son eternas? ¿No es entonces lo material más valioso que lo espiritual? Pues no. Lo espiritual tiene una trascendencia eterna. Lo material tendrá un fin, un límite que terminará aquí. Vamos a avanzar y vamos a ver algunos versículos que hablan también de este tema. Vamos a Mateo capítulo 6 y versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que tener control o dominio propio sobre las cosas materiales, porque no es posible servir a Dios y servir a las riquezas. También Proverbios en el capítulo 23 y en el versículo 5 nos enseña otra gran verdad. Dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Aquí la verdad es que las riquezas son volátiles. Hoy están y mañana ya no van a estar. Hoy hay gente que tiene mucho dinero y mañana no. Hoy hay gente que no tiene y mañana puede ser que sí. Las riquezas son volátiles y las riquezas no van a durar para siempre. Esto es algo por lo cual tampoco debo de poner mi amor sobre las cosas materiales y tener control en mi corazón propio. Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6 nos da una gran lección porque el pueblo de Israel se había afanado por artesonar sus casas, por armar algo cómodo para ellos y se había olvidado de la casa de Dios. Y fíjate lo que dice aquí cuando un corazón se vuelca a lo material y no tiene dominio propio en esa parte. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí la verdad es que sin Dios nunca podremos hallar la verdadera satisfacción. Si nosotros no invertimos en las cosas de arriba, como hemos visto también en los evangelios, como el Señor lo dijo, que nosotros debemos de invertir primeramente en el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás os será añadido. ¿Qué era todo lo demás? Pues tenía que ver con el sustento, con la ropa, el alimento, el vestido, es lo que estaba hablando ahí. Así que estas son las razones por las cuales tenemos que tener control propio, dominio propio, templanza en nuestra vida en relación al materialismo o al dinero. Vamos a ver otra área en la vida del creyente que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en relación al dominio propio. Y esta es la templanza en la mente. Proverbios en el capítulo 23 y versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué es la verdad que está expresando el autor de Proverbios aquí? Que somos lo que pensamos. Si bien está hablando en el contexto del capítulo 23, que cuando alguien te invita a comer a su casa, tienes que ser cuidadoso y prudente, pero también te está diciendo que te está probando. Llega a este versículo 7 y de alguna manera dice que la persona que te está probando, el rico o aquel que te ofrece esta comida, que te invita a estar con él, dice que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora esto nos muestra que realmente nosotros somos lo que estamos pensando. Ahora aquí el problema no es tanto si pensamos o no pensamos, sino de dónde es que alimentamos nuestros pensamientos. Y este es un punto que nos tiene que hacer pensar y meditar correctamente. ¿De dónde estoy alimentando mis pensamientos? Esos pensamientos van a reflejar
lo que yo, o van a determinar lo que yo soy. Si yo estoy pensando en la palabra de Dios, estoy meditando en ella constantemente, me estoy alimentando de ella como la leche espiritual no adulterada, entonces eso me va a hacer crecer en mi santificación, dice Pedro ahí en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2. Pero si yo estoy alimentando mi vida de todo lo que las redes sociales me están diciendo, de todo lo que los medios gráficos nos están presentando, de todo lo que las películas nos dicen, lo que el mundo nos está compartiendo, entonces pronto nosotros seremos lo que es el mundo y lo que las redes sociales nos están ofreciendo. Porque alimentarán nuestros deseos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, no podemos disfrutar de esa naturaleza divina que Dios ha colocado en nosotros a través de su Espíritu Santo. Vamos a avanzar y vamos a ver que los pensamientos son una parte importante dentro de lo que es el corazón del ser humano. Recordemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y al habernos hecho a su imagen y semejanza, Él en nuestro corazón, en el centro de mando de nuestra vida, no tanto en el corazón físico que late, sino en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, es donde nosotros tenemos que permitir que gobierne el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es a lo que la Escritura le llama el corazón, donde se encuentra el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahora este es el orden correcto para que funcione en nuestra vida. Pero si nosotros sembramos o nos alimentamos o permitimos que nuestros pensamientos sean controlados y afecten nuestras emociones con las cosas que el mundo nos ofrece, con lo que las redes sociales nos ofrecen, entonces eso va a empezar a dominar nuestra vida y va a determinar lo que nosotros somos. Dijimos que el problema es de qué alimentamos nuestro corazón. Las redes sociales hoy generalmente te muestran sensualidad, te muestran lo que realmente la gente no es, te muestran lo que tiene, pero no te muestra en realidad cuál es la situación que en realidad está viviendo la persona. ¿Cuándo has visto a personas que te estén mostrando el lado oscuro de su vida en las redes sociales? Nunca, porque siempre van a mostrar apariencia de algo que es bueno, cool, que es agradable, pero no están mostrando la parte verdadera en sus vidas. Ahora, hoy hay una tendencia muy fuerte por todo esto, y esto va a ir alimentando nuestros deseos y después nuestros sentimientos, y al final afectará nuestra voluntad. Y finalmente, pues nuestro pensamiento o nuestro intelecto, de acuerdo a lo que Dios quiere, será afectado también. Vamos a ver algunos aspectos que son importantes, porque muchos de nuestros pensamientos entran por nuestros ojos. Así que veremos algunos textos que hablan acerca de nuestros ojos y cómo tener control y cuidado, o por qué tener control y cuidado de lo que miramos, de lo que entra por nuestros ojos. Nuestros ojos es la ventana de nuestra alma, y a través de eso alimentamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y determinamos muchas veces nuestra voluntad. Lo que vemos nos lleva a pensar y a veces a fantasear, ¿no? En nuestra vida. Salmo capítulo 25 y versículo 15 dice lo siguiente: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué interesante es este versículo, ¿no es así? Aquí lo que está diciendo el salmista es que si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, estaremos libres de estar atrapados por el pecado y por aquellas cosas que van a ir alimentando nuestros propios deseos. Aquellos ídolos en nuestra vida a los cuales nosotros vamos a acudir para que nos den lo que nosotros deseamos. Y qué importante es que pongamos nuestra mirada en Dios, nuestros ojos en Dios, nuestros ojos en la palabra de Dios, en su persona, en su poder, en lo que a Él le apasiona. Eso es lo que yo debo de observar, mirar y alimentar a través de mis ojos.
Pero también el Salmo 119 y versículo 37 nos dice lo siguiente: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Un corazón avivado, apasionado por las cosas de Dios, no puede estar así si no están sus ojos puestos en las cosas que son eternas. Si no ponemos nuestra mirada en lo eterno, en la persona de Dios, entonces nuestro camino andará por un camino de perversidad. Y entonces nuestro camino estará frío, nuestra vida está fría, ¿no es así? Hay personas que han sacado su mirada de la palabra de Dios, de la persona de Dios, y hoy su corazón está frío, más frío que un hielo. Y qué tremendo es que eso suceda en la vida de las personas. Pero vamos a mirar otro texto que nos va a ayudar también a entender. Lo importante es de cuidar nuestros ojos, lo que miramos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Está en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es que no dejemos que nuestros pensamientos sean dominados, conformados por lo que este mundo piensa, sino que conformemos nuestro corazón al corazón de Dios, para que entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por eso que es importante que tengamos un dominio propio. Si nosotros no tenemos dominio propio en nuestros pensamientos y dejamos que las cosas que el mundo nos está ofreciendo, nos está presentando, tomen el control de nuestra vida, entonces nuestras acciones serán afectadas porque nuestros deseos fueron afectados, porque nuestros sentimientos fueron afectados. Ahora, nuestras acciones generalmente se van a expresar de dos formas. Primero, a través de lo que puede ser la ira. Y segundo, a través de lo que es la depresión. Ahora, ¿por qué se presenta la ira? Pues la ira se presenta porque alguien se cruza en mi camino y no permite que yo obtenga lo que deseo. Y entonces exploto en ira. La ira es una razón por la cual muchas personas han perdido todo en su vida. La ira nos va dominando. La ira nos va controlando. Y finalmente va dañando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora una pregunta: ¿qué cosas pueden estar alimentando mi ira? Bueno, algún pecado o alguna situación que yo no he resuelto. Alguien una vez me dijo que la ira es un problema que no hemos resuelto en nuestro corazón, o un pecado que tenemos oculto en nuestro corazón. Entonces, cuando alguien se interpone entre mi pecado o mi deseo, o lo que yo pienso que me puede satisfacer en mis planes, y yo, entonces exploto en ira. Y ahí entonces afecto a todas las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque me dejé alimentar por una fantasía. Puede ser que mis pensamientos estén afectados por la lujuria, ¿sí? Que mis pensamientos estén deseando a alguien para poder yo tener satisfacción o placer sexual en mi vida. Y ese es un problema que muchas personas hoy en día están guardando en su corazón, y que cuando algo sucede y alguien interviene, entonces explotan en ira. Están guardando un pecado en su corazón. La depresión también es el resultado de que guardemos un pecado en nuestro corazón, que no resolvamos también esa situación. Y entonces, en lugar de explotar en ira, yo me entristezco. Y de esa manera, tanto con la ira o la depresión y la tristeza, yo comienzo a manipular a las personas que están a mi alrededor para que ellos cumplan y hagan lo que yo deseo hacer, o lo que yo deseo obtener a través de las cosas que pienso que me las pueden dar. Ese es un problema grave. Por eso aquí es importante que tengamos control propio o dominio propio, templanza en nuestros pensamientos. Que
sus pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, no los que el mundo tiene, no los que el pecado quiere sembrar en mi vida, no lo que las redes sociales quieren decirme que yo piense, sino lo que Dios quiere que yo piense. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esas son las cosas que tienen que controlar y dominar nuestros pensamientos. Ahora vamos a pasar a otra parte, la templanza en relación a lo que es la boca. Y aquí lo vamos a dividir en dos partes y vamos a ir rápido. Primero, lo que entra en mi boca y segundo, lo que sale de mi boca. Y en primer lugar vamos a hacer referencia a que una de las cosas que más afecta el testimonio de un creyente es lo que come. No solamente en lo espiritual, sino ahora vamos a hablar en lo que es físico y material. ¿De qué se está alimentando? Y hay problemas hoy en día en muchas personas porque tienen problemas de glotonería y comen más de lo que deben de comer o alimentos que no realmente pueden alimentar su vida. O está el otro extremo, que hay personas que dejan de comer porque están presionadas por lo que este mundo les está diciendo que debe ser su apariencia física. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en relación a esto para poder tener control o dominio propio. Primera de Corintios, en el capítulo 6, está hablando acerca de las cosas que pueden hacernos caer o tropezar. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es un principio para tomar decisiones en nuestra vida, para mantenernos en la libertad que nos da la vida. Ahora, qué interesante, porque el versículo 13 dice lo siguiente: las viandas, o sea, la comida, el alimento, para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuál es la verdad que nos está diciendo acá? Que tú no te afanes en el tema de la comida. Que tú no pongas una presión fuerte y decir, bueno, voy a comer lo que sea porque me voy a dar el gusto, porque al fin yo puedo comer y que el cuerpo agarre la forma que quiera. No, porque vas a dañar tu cuerpo y al final esto va a ser temporal también, va a terminar. Pero Dios no creó nuestro cuerpo para dar un mal testimonio con Él, para que hagamos lo que querramos con Él, para satisfacer nuestros propios deseos. Hay otro texto en 1 Corintios también, en el capítulo 10 y versículo 31, y dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi pregunta hoy es: ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo se está reflejando en tu vida? Tal vez tienes que poner un freno, ¿verdad?, en tu forma de comer. O tal vez tienes que comer un poco más porque has puesto demasiado freno en tu boca para alimentarte correctamente. Pero tu cuerpo ha sido diseñado para darle la gloria a Dios y no para hacer con él lo que tú quieres. Vamos a avanzar y vamos ahora a ver lo que sale de nuestra boca. Y vamos a ver algunas cosas. Principalmente uno de los mayores problemas que el creyente tiene es la imprudencia. Y por eso es importante el dominio propio en cuanto a la manera en la que nosotros hablamos. Dice la Escritura así, en el Salmo capítulo 34 y versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hace tiempo había un canto que le cantábamos a nuestros hijos acerca de guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Tenemos que tener dominio propio en cuanto a que nuestra lengua no hable del mal, ni diga mentiras a aquellas personas. Aunque sean mentiras que pensamos que son piadosas, pero en realidad no tienen nada de piedad, porque una mentira no toma en cuenta a Dios, porque la mentira finalmente es del diablo y no es de Dios. La verdad es de Dios. Así que saca de tu mente que hay mentiras que son piadosas, porque ninguna mentira es piadosa. Que la quieras justificar así es otra cosa. Pero dice, guarda tu lengua del mal
y tus labios de hablar engaño. Otro texto que encontramos en Santiago en el capítulo 3 y versículo 2 nos explica por qué es importante tener dominio propio de nuestra lengua. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si nosotros logramos controlar nuestra forma de hablar, controlaremos todas las demás áreas de nuestra vida. La lengua es un órgano que tiene mucho poder, no solamente para edificar o para destruir, sino para también nosotros poder ejercer un control y un dominio. Cuando logro tener control de mi boca y de mis palabras y lo que digo, entonces podré tener victoria y control en otras áreas de mi vida. Ahora, tener control de mi boca o de mi lengua no quiere decir que no diga nada, sino quiere decir que yo diga lo que necesito decir en el momento adecuado y correcto. Vamos a terminar esta parte hablando acerca de otro versículo que encontramos en Efesios y que nos desafía a poner el control de nuestra boca y cómo lo debemos controlar. ¿Qué es lo que debemos de decir? Dice el versículo 29 de Efesios 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ves qué importante entonces que nosotros pongamos buenas palabras en nuestra boca? Todas las que son para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es importante tener control, templanza, dominio propio de nuestras palabras. Espero que esta clase haya sido de bendición a tu vida y que puedas aplicarla. En el texto que estudiamos hoy de inicio, nos habla acerca de que, ¿se acuerdan a lo que precedía el dominio propio, la templanza? Dice, al conocimiento. Y esto entonces nos quiere decir que si tenemos conocimiento, pero no aplicamos la palabra de Dios con una calidad de vida que apunta a la excelencia, entonces las cosas no sirven. Quiero animarte a que entonces tomes buenas decisiones a través de esto. Templanza, primero, en lo que tiene que ver con lo material. Segundo, en tus pensamientos. Tercero, en lo que tiene que ver con tu boca. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a tener control propio, dominio propio, templanza en nuestra vida, para que, Señor, podamos tener victoria en cada área de nuestra vida. Para que, Señor, ese fruto sea manifestado y sea de bendición a la gente que está a nuestro alrededor. A través, Señor, de dar pues un testimonio de contentamiento. A través de dar un testimonio, Señor, de cuidado a nuestro cuerpo y de glorificarte a ti a través de lo que comemos. Pero también, Señor, de glorificarte con lo que pensamos y lo que somos día a día. Y por último, Señor, que nuestras palabras sean las necesarias para que el cuerpo de Cristo, tu iglesia, sea edificada y crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.